Aquí estamos, la colmena, siguiendo la lucha popular contra el fascismo neoliberal. Y aquí estamos, con fuerza. Bien, hola amigos y amigas de La Colmena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, empezando este año 2021 con muchísimo optimismo y con muchísima salud, sobre todo. Con la salud podemos hacer todo, incluso la revolución. Hoy nos encontramos en un nuevo segmento de La Colmena llamado El Panel Político, un espacio para conocer el programa del gobierno del progresismo ecuatoriano, única opción democrática y popular en las próximas elecciones del 7 de febrero del 2021, representado por el binomio de la esperanza de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Para esos efectos tenemos un invitado, como siempre, de lujo. Nos acompaña en esta ocasión Ernesto Nieto, militante socialista de siempre, economista de formación, y actualmente se encuentra cursando un doctorado en la Universidad de Coimbra, en Portugal, en el alma mater de nada más y nada menos que Boaventura de Sousa Santos. Con él conversaremos sobre el futuro de la educación, el futuro de la educación en el gobierno de Andrés Arauz. Sin educación no hay futuro posible, no hay progreso posible. Bienvenido a La Colmena, Ernesto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto compartir este espacio contigo y con La Colmena. Realmente para mí es un honor participar en este espacio con uno de los medios alternativos más importantes del Ecuador, quienes han estado ahí en la lucha contrahegemónica, resistiendo durante estos 4 años, y realmente para mí es un gusto enorme compartir contigo y con La Colmena este espacio de discusión, y qué mejor acerca de este tema tan importante como lo es la educación en nuestro país. Buenísimo, vamos a la entrevista, Ernesto. ¿Cuáles son los grandes objetivos en la educación que se ha planteado el gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal de ganar las elecciones del 7 de febrero? Bueno, creo que en ese punto, algo que hemos escuchado reiterativamente en las intervenciones de nuestro candidato Andrés Arauz, es que es fundamental volver a poner en el centro de la transformación a la educación. Lo dijo en el debate, lo ha dicho en varias entrevistas, y esto no es menor, ¿no? También ha manifestado, y eso lo expresa su plan de gobierno, si lo revisamos con detenimiento, que es fundamental volver a tener una educación pública, gratuita, de calidad, intercultural, pertinente, como un derecho para todas y todos, para todo el ciclo de vida. Es decir, desde la educación inicial hasta la educación superior, y la educación superior en sus distintos niveles hasta el posgrado. Ello implica realizar un abordaje integral, holístico a la educación. Y esto no es menor. Poner en el centro de la transformación de la educación es una cuestión extremadamente estructural en el cambio de un país. Y ahí creo que es importante entender qué rol cumple la educación, ¿no? Sabemos que la educación cumple un rol fundamental en diversos aspectos de la vida, en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político. En el ámbito político sabemos que no existirá nunca una democracia de calidad sin una educación de calidad. Es necesaria una educación de calidad para tener una democracia de ese tipo. Y en el plano económico, quizás es en lo que yo más me centraré debido al sesgo que tengo, es que en ese aspecto la educación cumple un rol fundamental, creo yo, en 2 ejes muy importantes. Por un lado, para reducir desigualdades, entendiendo que las desigualdades no son naturales y no son el resultado de las relaciones de poder en la economía, ¿no? Entonces, para reducir las desigualdades, una desigualdad, si quieres, más contemporánea, pero sobre todo la desigualdad intergeneracional, es decir, la desigualdad que es transmitida de padres a hijos, romper con las trampas de la pobreza. Justamente para romper con las trampas de la pobreza es esencial el rol que cumple la educación. Y por otro lado, para lo que se denomina el cambio tecnológico, ¿no? Tan importante para el desarrollo de un país, ¿no? Alcanzar un mayor nivel de industrialización, de tecnología, desarrollo tecnológico, generar conocimiento en nuestro país. Para generar conocimiento se necesita una masa crítica fuerte, un talento humano fortalecido, y ahí también juega un rol fundamental la educación. Entonces, entendiendo que la educación cumple un rol esencial tanto para reducir desigualdades como para fortalecer el desarrollo tecnológico, el cambio tecnológico de un país, no es menor plantearse como objetivo
poner en el centro de la transformación a la educación. Y eso es lo que se está planteando a través del plan de gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabach. Solo para complementar el primer punto que decía Ernesto, me gustaría que profundices un poquito, porque el discurso de muchos candidatos es que nos van a sacar de la pobreza, de forma muy demagógica, la derecha, eso es discurso de siempre, ¿no? Pero en cambio nosotros, claramente, y ya fuimos gobierno, una de las formas reales de combatir la pobreza y las desigualdades de las estructuras, de las desiguales estructuras económicas que nosotros tenemos en nuestro país a través de la educación. ¿Qué papel juega la educación para combatir realmente la pobreza? Yo recuerdo cifras increíbles, por ejemplo, que de verdad sensibilizan, incluso hacen salir las lágrimas, encontrarnos que 8 de cada 10 estudiantes en la Revolución Ciudadana eran los primeros en estudiar la universidad de su familia. Entonces eso cambia radicalmente la historia de esas familias que salen de la pobreza, espero para siempre, pero lamentablemente hemos vivido unos retrocesos muy grandes en estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno, que vamos a hablar de eso, pero la pobreza y la educación. Ernesto. Y mira, quizás ahí para poder responder esa pregunta es fundamental entender cómo los neoliberales conciben a la desigualdad, ¿no? Para los neoliberales y que tienen un discurso hegemónico posicionado en los medios, de la propia educación, ¿no? Distintos aparatos para posicionar ciertos mensajes, entienden a la desigualdad como un fenómeno natural, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, porque conciben que todos los individuos en los mercados son recompensados en función de sus capacidades, ¿no? De sus capacidades, su esfuerzo, ¿no? Porque al final de cuentas sus capacidades luego van a influir en su propio trabajo o en una empresa, etc., ¿no? Y por otro lado, ellos asumen que estas capacidades responden a una dotación innata o genética, ¿no? Que naturalmente las personas son más o menos capaces, ¿no? De hecho, así se lo estudia en muchos campos de la economía, ¿no? Esto de que las capacidades son innatas o genéticas, ¿no? Y este es un supuesto esencial para entender cómo se concibe la desigualdad desde la perspectiva neoliberal, que es la hegemónica. No es fortuito por ello que escuchemos muchas personas que repiten que los pobres son pobres porque son menos capaces que los ricos, ¿no? Que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente. Y esto no es cierto, ¿no? En primer lugar, sabemos que en los mercados muy difícilmente alguien gana exactamente lo que aporta. En realidad hay muchas relaciones de poder. Pero entrando al tema de las capacidades, que es lo que quisiera enfocarme en función de la temática hoy que estamos abordando, que es la educación, está más que demostrado que las capacidades sí son una parte innata, pero sobre todo son creadas. Y que la mayor parte de esas capacidades depende de la formación que se dé en la primera etapa de la infancia. Las inversiones en la primera etapa de la infancia son fundamentales, y esto luego vas a conectar con lo que se está planteando en la propuesta del binomio de Arauz de Rabascal. Claro, acompañado de una buena alimentación, por ejemplo. Exactamente, ¿no? O sea, en esa etapa influye primero, evidentemente, la educación inicial, el desarrollo cognitivo desde los niños, pero no puede existir un desarrollo cognitivo si un niño solo come una vez al día. No puede existir un desarrollo integral infantil si no se tiene acceso a agua potable, alcantarillado, porque ello luego va a devenir en alimentos que no son saludables y generan otro tipo de enfermedades, generan inclusive mortalidad infantil. Los niños de 0 a 5 años están más propensos a contraer distintas enfermedades, bacterias, virus, etc. Entonces, la alimentación, el acceso a servicios básicos es fundamental. La desnutrición, como tú bien mencionas, todo ello influye en el desarrollo cognitivo de los niños. Y eso está determinado por las condiciones sociales y económicas, ¿no? Entonces, justamente eso, las trampas de la pobreza terminan determinando la formación de los individuos porque esa formación es creada, ¿no? Sí. Terminan luego también las oportunidades a las cuales tienen acceso a la propia educación posteriormente y al propio mercado laboral. Debemos tener en cuenta que hay ciertos trabajos a los cuales determinadas personas simplemente no tienen acceso, porque son ciertos espacios que son para determinadas clases sociales, determinados grupos económicos a los cuales acceden a esos espacios independientemente de su capacidad, sino ahí influyen las redes sociales, sus contactos, pertenecer a ciertas élites económicas, así funciona. De hecho, quisiera citar un hallazgo, ¿no?, del premio Nobel Joseph Stiglitz, que en el libro El precio de la desigualdad menciona que el 90% de las personas que nacen pobres
mueren pobres, por muy inteligentes o por muy trabajadores que sean. Y el 90% de las personas que nacen ricas, mueren ricas, por muy haraganes o poco dotados en términos intelectuales que sean. En realidad Stiglitz dice, por muy idiotas que sean, ¿no? Y es así, y eso en realidad es un hecho, es un facto como tal. Entonces, este cuento de que las habilidades son innatas realmente lo que fomenta es la perpetuación de las desigualdades, y que aquellos que nacieron en determinados sectores de la población con limitado acceso a oportunidades, con limitado acceso a derechos básicos, con pocas posibilidades de acceder a una educación de calidad por sus propios recursos, van a estar condenados a perpetuar esta desigualdad. Yo le decía desigualdad de padres a hijos, y ahí me gustaría sumar otro dato a lo que tú ya mencionaste, ¿no? Pero quizás no es un buen dato, sino algo que tenemos que atacar, y es que en el Ecuador deben transcurrir 9 generaciones, 225 años, para que un niño de una familia pobre pueda alcanzar por lo menos el ingreso medio, que es de más o menos $500 en el Ecuador. Por decir, aquí en Portugal deben pasar 5 generaciones, o en Dinamarca deben pasar 2 generaciones. Entonces ahí vemos cómo se reproducen estas desigualdades intergeneracionales. En el ámbito educativo, en el Ecuador, si los padres de un niño alcanzaron únicamente la primaria, existe un 50% de probabilidades que su hijo, este niño, pueda alcanzar únicamente también la primaria. Entonces se van reproduciendo esas desigualdades también educativas. Entonces, las desigualdades no son naturales, no son genéticas, responden a las decisiones políticas, responden a quienes tienen o no igualdad de oportunidades. Si existe, mejor dicho, la igualdad de oportunidades como un principio estructural, pero de verdad desde la infancia, de la niñez, ¿no? Y que realmente todos puedan tener acceso a, en este caso, por ello es tan importante la educación, desde la primera infancia, igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y salud como derecho. Entonces, ahí romper con ello es el gran reto que tenemos en términos educativos, y por ello hablar de la educación para todo el ciclo de vida no es menor, es algo estructural, y eso es lo que se está persiguiendo desde la Revolución Ciudadana, y así se lo hizo. Ya vamos a ver luego qué sucedió, cómo avanzamos. No son cambios de un día para otro, son cambios estructurales, cambios de largo plazo, que se vinieron implementando y que lamentablemente durante este periodo han existido retrocesos terribles que ya los vamos a abordar. Así es. Ernesto, el binomio de la esperanza en la mayoría de las encuestas lidera las opciones electorales en el país, y eso nos dice algo, que la mayoría del pueblo ecuatoriano quiere volver a los 10 años de Revolución Ciudadana porque ahí vivía mejor, ahí se estudiaba mejor y más. En el campo de la educación te pregunto entonces, ¿por qué los estudiantes, por qué los profesores, incluso las autoridades en las universidades públicas y privadas quieren volver a la Revolución Ciudadana? ¿Cuáles fueron esos grandes logros que marcaron la historia de la educación en nuestro país en la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa? En este sentido, yo estoy convencido, y creo que es algo que compartimos todos quienes militamos en este proyecto, y es que gran parte de recuperar el futuro, que es nuestro principal eslogan de campaña, ¿no? Y que no es solo un eslogan, sino un objetivo como tal, político, pasa por la recuperación de los cambios en la educación, ¿no? De la transformación educativa, de recuperar la educación como derecho para todas y para todos. ¿Por qué digo recuperar, no? ¿Y por qué es volver a tener, no? Esto no implica que el horizonte debe ser lo que tuvimos en la Revolución Ciudadana, de podemos trascender a ello. Así es. Pero claramente durante la Revolución Ciudadana la educación estuvo en el centro, fue uno de los ejes fundamentales del cambio. ¿Qué pasó durante la Revolución Ciudadana? Lo primero que debemos observar es la inversión. Siempre cuando uno quiere preguntarse qué tan importante es un tema para un determinado gobierno, debemos ver cuánto está invirtiendo en este tema. En educación general hasta el bachillerato. Durante la Revolución Ciudadana, la inversión pública en educación general pasó de 1.2% del Producto Interno Bruto al 3.3% del Producto Interno Bruto en el 2016. Durante esa década casi se triplicó la inversión pública en educación general. En educación superior, la inversión pública como porcentaje del PIB pasó del 1.1% a 2.1%. Es decir, se duplicó la inversión en educación superior. De hecho, durante ese periodo se asignaron más de $13.500 millones a la educación superior.
sea, es una inversión extremadamente alta, ¿no? Se duplicó la inversión y de hecho para el año 2016 el Ecuador fue el país de la región que más invertía en educación superior y éramos el segundo a nivel mundial en relación a su economía, por eso en este caso en relación al Producto Interno Bruto. Decíamos que la educación inicial es estructural para determinar las oportunidades que tengan los niños en su etapa adulta, sus resultados, tanto educativos, laborales, etc. Y claramente durante la Revolución Ciudadana esta fue una prioridad, ¿no? Si revisamos la tasa neta de asistencia a la educación inicial, es decir, el total de niños entre 3 y 4 años de edad que asistían a educación inicial en relación al total de niños entre 3 y 4 años de edad, podemos ver que esta tasa pasó del 4%, existían en esa época únicamente 27.500 niños entre 3 y 4 años de edad cursando la educación inicial, al 2016, en donde esta tasa pasó al 49%, del 4% al 49%. Para entonces, para el 2016, teníamos más de 328.000 niños entre 3 y 4 años de edad en alguna unidad educativa de nivel de educación inicial. Entonces, un salto brutal. En términos nominales, en números como tal, fueron 11 veces más niños en educación inicial. En el caso de la educación general básica, ¿no? Alcanzamos casi la universalización, alcanzamos la universalización para el año 2016. En matrícula, en bachillerato, la tasa neta pasó del 48% al 72%, un salto importantísimo en el nivel de bachillerato. Y en educación superior, ingresaron 309.000 estudiantes más. Aumentó la cobertura, como tal, la matrícula del sistema de educación superior aumentó en 309.000 estudiantes. Y por ello la tasa bruta de educación superior pasó del 28 al 38%. Ojo, aumentó en 309.000 estudiantes, porque seguro luego entraremos a hablar del tema de los cupos, del acceso, y es importante saber que durante la Revolución Ciudadana aumentó la cobertura en educación superior. No es menor por ello que la escolaridad de la población, la escolaridad, el promedio de años de escolaridad que tienen los individuos en nuestra sociedad pasó de 9 años a 10.1 años y en el caso de la educación rural aumentó en 2 años. Al mismo tiempo creo que es que la inversión, solo déjame interrumpirte, la inversión es que era increíble. Ahorita mientras te escuchaba recordaba la construcción de las escuelas del milenio, ¿no? Que todo el mundo lo tiene presente. Se construyó una fábrica en Manabí para, a su vez, desde esa fábrica construir las escuelas del milenio y que se comenzaban a inaugurar por todos lados, lo cual se vio frenado por el actual gobierno, de donde se producían, porque ahí tenían todas las estructuras, porque eran estructuras armables, estas escuelas, y eso permitía que se democratice la educación y llevar escuelas donde nunca antes había habido una escuelita y se construyó una infraestructura de primer nivel, pero todo eso lamentablemente se vio detenido. Pero recordaba eso porque al inicio de este gobierno, recuerdo que eso se frenó. Ecoavisa sacó un 360, un visión 360 de cómo esa fábrica sencillamente había detenido, y esto tiene que incluso con las relaciones internacionales, porque ahí había inversión china, y como tiene este país unos acuerdos de regalar al país a los Estados Unidos, también se bloqueó esa importante inversión pública. Disculpa la interrupción, Ernesto, continuemos. No, es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? La inversión te dice muchísimo, ¿no? Como decíamos hace un momento, refleja qué tan importante es para un gobierno un determinado tema, y evidentemente la educación fue un tema crucial para el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y esta inversión se traduce, sí, en aumento de cobertura, por ello aumentamos tanto la asistencia en todos los niveles educativos, pero también se traduce en calidad, ¿no? Se traduce en profesores mejor remunerados. Los salarios en el magisterio aumentaron drásticamente. Teníamos como máximo los profesores ganaban $212 antes de la Revolución Ciudadana y después pasaron a ganar por lo menos $816, por lo claro, menos, para que veamos. Claro, es que mucha gente dice que a veces que es solo inversión en elefantes, en la infraestructura, y que la calidad no había cambiado sustancialmente. No, la calidad cambió sustancialmente. Un ejemplo, recuerdo también, de que a los profesores de inglés de todas las escuelas y colegios públicos se les hizo el examen TOEFL a los profesores de inglés para ver si estaban calificados para dar clases de inglés. Los resultados fueron catastróficos, ni uno pasó. Entonces se invirtió con becas
gratuitas a todos estos profesores para que vayan a estudiar inglés a Estados Unidos y regresen bien formados, ahora sí a pararse a dar clases de inglés, pues. Entonces, que no hablen la gente que no se invirtió en calidad, cambió sustancialmente. Lo que teníamos antes realmente era algo desastroso de educación. No, y la calidad es esencial, ¿no? A veces algunas personas de cierta izquierda inclusive no logran entender qué tan importante es la calidad, ¿no? O sea, si la educación no es de calidad, no es transformadora. O sea, no es solamente el acceso un derecho, o sea, lo es también la calidad. Si no tenemos en este caso ciertas instituciones de mala calidad para los pobres, ¿no? Como siempre se ha concebido lo público, ¿no? Y lo de buena calidad para aquellos que puedan pagarlo, ¿no? Y esto también reproduce desigualdades, ¿no? Se crean circuitos reproductores de desigualdad, los que están en estas instituciones de cierto nivel educativo, entre ellos mismos van a seguir accediendo a ciertos espacios de trabajo, etcétera. Se reproducen las desigualdades. Y por otro lado tenemos la educación, digamos que tengamos, no sé, al 100% de las personas en los quintiles más pobres accediendo a la educación superior, pero si es de mala calidad, no logramos transformarnos ni en términos individuales, ni tampoco nos transformamos como país. Entonces la calidad es esencial, y esto en todos los niveles de educación. Y el tema de tener a profesores bien remunerados es esencial para tener una educación de calidad, entre otros aspectos, ¿no? Además de que es fundamental, desde nuestra perspectiva, garantizar un trabajo digno para los profesores, un escalafón adecuado, un acceso, un ascenso en este escalafón en función de los méritos. Y creo que en eso se hizo muchísimo. Tú mencionabas el tema de la formación para los profesores de inglés, pero en realidad también durante la Revolución Ciudadana se financiaron muchísimas becas para maestrías para nuestros profesores, que tengan un cuarto nivel. Miles de becas se entregaron a los profesores en el nivel general, ¿no? Asimismo se creó la Universidad Nacional de Educación. O sea, no es fortuito haber creado la Universidad Nacional de Educación. Era, justamente eso estaba articulado a un proyecto de fortalecer el sistema público, entendiendo también que necesitamos ampliar, necesitamos más profesores para disminuir también la relación entre estudiantes y profesores. Si tenemos muchos estudiantes por profesor, la educación tampoco es de buena calidad, necesitamos reducir esa relación, que si no, no es pedagógicamente adecuado. Entonces se hizo muchísimo, sistema de evaluación permanente, ¿no? Los estudiantes dieron algunos exámenes inclusive internacionales para que el Ecuador pueda adaptarse a ciertos parámetros a nivel regional. Y que colegios fiscales por primera vez en la historia tengan el bachillerato internacional. Exactamente, bachillerato internacional. Es decir, una serie de medidas para fortalecer la calidad. En el ámbito de la educación superior, creo que eso fue clave. La implementación de un modelo de evaluación y tener un sistema de evaluación, porque no existía un consejo de evaluación que en primer lugar lo que provocó fue un sinceramiento de lo que ocurría en el sistema, ¿no? Y por ello se cerraron 17 universidades de garaje, ¿no? Que respondían justamente al periodo neoliberal de la educación, donde se mercantilizó, ¿no? La educación era un bien más de consumo, ¿no? Y se mercantilizó tanto la educación en detrimento de la calidad, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando se mercantiliza la educación. Y eso sucedió, por ello se tuvieron que cerrar 17 universidades de garaje. Y al mismo tiempo, mientras se cerraban estas 17 universidades de garaje, en la que se graduaban los Bucarán, donde se graduaban los Bucarán. Se graduaban muchas personas que realmente que están en la política y no tienen un criterio adecuado, digamos. Así es, compraban el título. Sí. Y al mismo tiempo se fortalecía el sistema público, ¿no? En el caso de las universidades públicas, el porcentaje de profesores con título de cuarto nivel pasó del 38% en el 2010, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior, que también jugó un rol clave para todos los cambios que se dieron en el ámbito de educación superior, al 81% al final de la Revolución Ciudadana. Entonces, eso también implicó un fortalecimiento de la docencia al interior, fortalecimiento de la calidad del sistema de educación superior, porque necesitamos un sistema público de calidad. Entonces, como decíamos, no es solo el acceso un derecho, sino también lo es la calidad, y así es como la Revolución Ciudadana concibe la educación. Si no conjuga igualdad, calidad y de hecho también el principio de pertinencia, que ya lo podemos abordar luego, la educación no es transformadora y no va a disminuir ni va a afectar las desigualdades intergeneracionales que hablamos hace un momento, y tampoco va a fomentar la generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico si no existe la conjugación de esos tres principios.
Y ese tipo de derecho es el que se debe garantizar, el derecho a esa educación. Si no es así, realmente es demagogia, realmente se les está mintiendo a las personas, es un engaño social, que el día de mañana va a afectarlos notablemente en sus vidas. Ahora, Ernesto, yo creo que es importante que la gente que sigue la Colmena, algunos que están todavía reflexionando sobre su voto, sepan qué ha pasado con la educación en el gobierno de Lenín Moreno. Muchas manifestaciones se dieron desde los estudiantes por los recortes a los presupuestos de la universidad pública, despidos de profesores, pero cuéntanos, tú que conoces información de primera mano, ¿cómo ha afectado estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno a la educación del país? Hace un momento, cuando iniciábamos a hablar sobre los logros de la Revolución Ciudadana, decíamos que la variable o el indicador más importante es la inversión, ¿no? Tú has hablado ahora de los recortes presupuestarios. Y efectivamente, durante el periodo de Lenín Moreno, en el caso de la educación superior, por ejemplo, en el caso de la educación superior, el presupuesto como porcentaje del Producto Interno Bruto pasó del 2.1% en el 2016 a 1.6% en 2019, 0.5 puntos porcentuales menos. En términos absolutos, ello implicó una reducción de más de 330 millones de dólares en 2016 2019. En eso se redujo el presupuesto a la educación superior. Tanto el presupuesto para las universidades, escuelas politécnicas, como el presupuesto para institutos, como el presupuesto para la nivelación, como el presupuesto para las becas, que son parte también, como una parte esencial del presupuesto de la educación superior. Entonces, cayó drásticamente hasta el 2019, y luego me gustaría hablar de lo que sucedió durante la pandemia, ¿no? Oye, hablando de institutos que dice Ernesto, Lenín Moreno prometió que iba a construir ni sé cuántos institutos y no construyó ninguno, o construyó alguno. Ninguno. Esa es una más de las promesas incumplidas. Como el Tren Playero. Del gobierno de Moreno, exactamente, como el Tren Playero. Se prometieron 40 institutos, formación técnica y tecnológica. Y lo que es más llamativo, diría yo, es que ese presupuesto ya tenía, ese proyecto ya tenía financiamiento. Pues bueno, yo fui parte de la Secretaría de Educación Superior, por eso puedo contarlo de esta manera. Ya habíamos conseguido los recursos, ya existía el financiamiento, existía un crédito, ya aprobado un crédito con una tasa de interés bajísima, más de como 25 años plazo, realmente un crédito en las mejores condiciones para el país, justamente para implementar estos institutos, y lo único que había que hacer era implementarlos. De hecho, en nuestra época ya se implementaron 7 institutos técnicos y tecnológicos. Había que continuar por esa ruta, implementarlos. Ya estaban las mallas aprobadas, ya estaba todo, ya los planos de los institutos, el diseño, todo el equipamiento que necesitabas para cada carrera, porque existe todo un diseño detrás de ello. Ya estaba, lo único que había que hacer era implementar, y no, simplemente no se lo hizo. Digamos por incompetencia, pero también podríamos decir por falta de voluntad política, ¿no? Porque cuando se afecta a la educación pública, se induce indirectamente a la privatización de la educación. Porque si achicas el espacio público o si deteriora su calidad, al final de cuentas lo que estás motivando es que las personas busquen alternativas privadas y surjan también más estas alternativas privadas. Las personas, sobre todo de clase media, van a hacer muchísimos esfuerzos para intentar enviar a sus hijos a una educación pagada, porque ya la pública no es transformadora ni en términos individuales ni en términos sociales. Entonces, ello ha sucedido y el presupuesto es una muestra clara de ello. En educación general, el presupuesto entre 2018 y 2019 se recortó en 95 millones de dólares, y vamos a ver también qué ha sucedido durante la pandemia. Entonces, ello nos da muestras de cuáles han sido las prioridades del gobierno de Moreno. Yo quisiera aquí poner un mensaje entre paréntesis para luego quizás abordarlo nuevamente. Es que Moreno no se representa a sí mismo. Creo que eso es clave. O sea, no es Moreno. No, él es un instrumento de las élites. Es el modelo que él defiende. Claro, él es un instrumento de las élites, instrumento de quienes vean la educación un negocio. Por eso hacen estas políticas para favorecer los negocios de esas élites y también de los bancos, por ejemplo, no solo de los dueños de grandes universidades como la San Francisco de Quito, sino los dueños de los bancos, para que el que quiera estudiar tenga que hacer un préstamo, endeudarse de por vida y poder adquirir educación. Eso es lo que lo ven como un negocio. Cuando se ataca la educación pública, cuando se la desfinancia, lo que se induce es una privatización de la educación, ¿no? Y eso es lo que realmente sucede
ellos lo saben. Claro, no van en este momento a eliminar la gratuidad, por ejemplo, porque saben que eso sería políticamente inviable, pero poco a poco van eliminándola, poco a poco van afectando a la educación pública porque recortan sus presupuestos, porque los profesores ahora tienen que dar 26 horas clase, súmale a ello las horas que tienen, que necesitan para preparar sus clases, lo cual termina matando también la vinculación con la colectividad, la investigación científica, nos afecta también como país en la generación de conocimiento, nos seguimos volviendo más dependientes en términos internacionales, o sea, es un golpe estructural lo que están haciendo al cortar el presupuesto a la educación superior, ¿no? Y yo decía, durante la pandemia, ¿qué ha sucedido? Creo que eso es importante mencionar, porque la Constitución establece que no se deberían haber recortado bajo ningún concepto los presupuestos a la educación y la salud. Sin embargo, tal como lo ha mencionado Andrés Arauz en múltiples ocasiones, mientras se prepagaban 2.000 millones de dólares por concepto de una deuda que vencía recién en el 2022-2023, se recortaban los presupuestos en salud, ¿no? Se despedían a médicos, y al mismo tiempo también se recortaba el presupuesto de la educación. En la educación general se recortó el presupuesto en 330 millones de dólares en el año 2020 únicamente, es un recorte de 425 millones respecto al 2018. Se redujo una hora de sueldo al día a los profesores. En el caso de la educación superior, se realizó un recorte adicional de 170 millones de dólares a todo el sistema de educación superior, entonces a todo el presupuesto de la educación superior. Entonces son recortes estructurales y no se hizo nada, este es un dato fundamental, no se hizo nada para mitigar la brecha digital, que era tan importante en este momento. O sea, existen estas desigualdades intergeneracionales, también pasan por las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que han sido tan relevantes en esta coyuntura para la educación virtual o para el teletrabajo. Y simplemente no se hizo nada, se los abandonó a su suerte. Escuchaba a alguna compañera en una entrevista que mencionaba el caso de la Universidad de Guayaquil, donde el interventor del gobierno actual, ¿no? Cristianos. Les dijo a sus estudiantes, más o menos por mayo, me parece, inicio del nuevo semestre, que aquellos que no tengan posibilidad de acceder al internet, no tengan equipos tecnológicos, que esperen al siguiente semestre, a ver si ya para ese entonces tendrían las posibilidades de matricularse nuevamente. O sea, qué decirte, ¿no? Increíble. Cada quien, sálvese quien pueda, ¿no? Y Ernesto, ¿y esto cómo ha repercutido en los niveles de deserción? Esto es, aquellos estudiantes que han abandonado la universidad, que han abandonado el colegio, la escuela, sencillamente porque los ha golpeado la gravísima crisis económica en la que estamos viviendo en el Ecuador, y también porque no tienen las herramientas tecnológicas para poder asistir a clases. Sin duda, los niveles de deserción deben de ser brutales. Deben de ser brutales. La verdad es que no se tienen cifras para el caso ecuatoriano. No hay transparencia en la información, no se han comunicado. Nosotros leímos, esta es una cifra muy referencial porque era el caso de México, ¿no? Pero solamente para tener una idea, de México, en un país donde sí se implementaron algunas medidas, ¿no? Existían bancos de computadoras, conozco en algunas universidades existían estos bancos para ayudar sobre todo a los chicos de familias de bajos recursos para que puedan acceder a estos equipos tecnológicos, pero inclusive con todas esas medidas que se implementaron en México, de acuerdo con un reporte del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, se informó que la deserción podría llegar al 15% total de la matrícula. Entonces, en el caso ecuatoriano, digamos, esto no es realmente lo técnico porque no hay en Ecuador los datos específicos, pero digamos que tenemos el mismo 15%, hablaríamos de cerca de más de 100.000 estudiantes que habrían desertado en el sistema de educación superior. Pero insisto, no existen las cifras, pero sabemos que son miles de personas que no tienen acceso. Y para saberlo es fundamental entender qué tan grandes son las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. En el Ecuador, 6 de cada 10 hogares no tienen un computador en casa. Es importante, el usuario último. Y 6 de cada 10 hogares no tiene acceso a Internet. ¿Qué se hizo durante este periodo de gobierno? Se cerraron los infocentros, que pudieron haber cumplido un rol fundamental para democratizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. No se continuó con las transformaciones. De hecho, al mismo tiempo que no se avanzaba en estas inversiones, se comenzó a destruir CNT, ¿no? Con una clara intención de privatizar el sector de las telecomunicaciones. Y, insisto, no se avanzó con el cambio en esta parte de la tecnología. Durante la Revolución Ciudadana aumentó muchísimo la cobertura de la fibra óptica, se implementaron los infocentros, existía ya un avance hacia eso. El cambio en la matriz de conectividad quizás es uno de los ejes más importantes
de los cambios en la Revolución Ciudadana. Entonces se tenía que avanzar hacia la conexión hacia el último usuario. No se hizo nada y eso jugó un rol importantísimo en la reproducción de las desigualdades que hemos tenido durante la crisis. Y durante la crisis no se ha hecho nada para mitigar esas desigualdades. Y Ernesto, ahora nos toca hablar de la esperanza. La candidatura de Andrés Arauz nos demuestra que existe un nuevo momento en la Revolución Ciudadana, un momento de renovación de liderazgos que lo encabeza el propio Andrés Arauz, de una democracia vibrante que se vive dentro y fuera del movimiento, tanto así que el plan de gobierno ha sido construido participativamente con la gente, con los colectivos, con las organizaciones sociales, en el campo de la educación, con los estudiantes, con los profesores, con las autoridades de las universidades. Y en ese sentido, y ahora, después de conocer la gravísima situación en la que nos deja la educación, el gobierno de Lenín Moreno, este gobierno, el peor gobierno de la historia, ¿cuáles son las propuestas para recuperar la educación superior, la educación general en el gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal? ¿Cuáles son las propuestas, Ernesto? Quizás para iniciar, creo que me gustaría destacar lo que tú mencionaste, ¿no? Esta construcción colaborativa de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Refleja que realmente existe voluntad para ampliar los espacios de decisión política, ¿no? De ampliar la democracia, de que exista una democracia más radical, ¿no? El poder popular. Y creo que en ese sentido las iniciativas como la Wiki, tener una democracia 3.0, que todas las personas puedan entrar, puedan ingresar sus propuestas, creo que nos da cuenta de qué tan importante va a ser, y desde ya es, la participación dentro de este proyecto político, ¿no? Y una democracia 3.0 en donde se han podido enviar propuestas no solo a través de la página web, sino mediante mensajes de texto, WhatsApp. Y lo destaco porque hemos recibido en el campo educativo muchísimas propuestas extremadamente interesantes. Hemos tenido reuniones con estudiantes, profesores, dirigentes estudiantiles. Y quise mencionar esto porque en las reuniones me he dado cuenta que tenemos otra realidad, ¿no? Que realmente tenemos otro país, ¿no? A pesar de los retrocesos que se han dado durante estos 4 años, cuando uno escucha el nivel de debate, cuando uno escucha las propuestas de la dirigencia estudiantil, me he reunido, por ejemplo, con los representantes de la FEUE de Guayaquil, la FEUE de Puerto Viejo, de Manta, la FEUE Nacional, con la FEUE La Central, etcétera. Nos hemos reunido, realmente han planteado propuestas extremadamente interesantes. Las propuestas que han llegado mediante la Wiki son sumamente estructurales, propuestas que van a la vena, como se dice, y creo que eso, insisto, muestra, por un lado, la voluntad de querer construir un gobierno realmente participativo, y por otro lado, la calidad del debate, las propuestas que están siendo impulsadas por los distintos actores, el discurso que ellos promueven, nos da cuenta que tenemos otra realidad, ¿no? Y que a pesar de los retrocesos, todavía existe muchísima esperanza, y las bases están ahí para poder avanzar. Las propuestas que me preguntabas, de lo que ha sido posicionado por nuestro binomio, lo primero, ¿no? La educación inicial. Decíamos que cumple un rol fundamental para romper con las trampas de la pobreza, con la desigualdad intergeneracional. Y en ese sentido, nuestro binomio, y en específico nuestro candidato Andrés, ha manifestado que la educación inicial será a partir de los 2 años. Esto es importantísimo, ¿no? Más pronto aún. Y que se fomentará su universalización. Y para cerrar esta brecha se requerirá cerca de 20.000 educadores o educadoras. Entonces, cerrar la brecha en educación inicial, ¿no? Es sumamente importante. Se deberá, creo yo, también se menciona en el plan de gobierno, avanzar hacia una erradicación de la desnutrición crónica. Decíamos que no es solo la educación inicial, sino también las condiciones. Por un lado, la desnutrición crónica debe ser erradicada, pero asimismo se debería articular con los gobiernos autónomos descentralizados para seguir en el avance en la erradicación de las necesidades básicas insatisfechas. La pobreza multidimensional, en donde más o menos podemos observar qué tantas necesidades insatisfechas existen a nivel nacional, cayó drásticamente durante la Revolución Ciudadana, pero debemos seguir avanzando, porque eso repercute, entre otras cosas, en el desarrollo integral infantil y en la pobreza común, ¿no? Entonces, ese es como un eje súper importante, ¿no?
Por otro lado, nuestro binomio ha manifestado la importancia de incluir el aprendizaje de la programación en el currículum educativo. Esto es para fomentar la creatividad, la innovación desde la infancia. Esto es muy importante. Tomarse en serio la economía de los conocimientos. Tomarse en serio la economía social de los conocimientos, la creatividad, la innovación, justamente se requiere una cultura creativa que sea fortalecida desde la infancia, desde la niñez, ¿no? Por otro lado, en el ámbito del bachillerato se ha manifestado que se debe alcanzar la universalización del bachillerato. Ello implica las zonas rurales donde existe una mayor brecha. En el caso del bachillerato, de las personas que ya culminan esta etapa, deberían existir varias alternativas, ¿no? Por un lado, lo que está especificado en el plan de gobierno es la necesidad de fortalecer el bachillerato técnico productivo, que es un post-bachillerato, ¿no? En ese caso, la idea es fortalecer este nivel de formación para fortalecer el aparato productivo. Existe un aumento de la productividad también en las empresas, la competitividad, y esto va a tener una influencia a nivel del país, del desarrollo del país, y también mejora las posibilidades de inserción laboral de nuestros graduados. Por otro lado, el fortalecimiento de la certificación de competencias, reconocimiento del aprendizaje a lo largo de la vida, la capacitación, eso es muy importante. Tenemos, en este caso, un mundo que todo el tiempo va cambiando. Ahora con la pandemia ha surgido, se ha visto la importancia de las tecnologías, de la información y la comunicación. Deberían implementarse planes de capacitación muy fuertes para favorecer el tránsito a ese otro tipo de modelo productivo, en donde ya las tecnologías están jugando un rol aún más importante. Ya venían jugando un rol importante, pero ahora juegan un rol más importante. Entonces, parte de su democratización implica un plan serio de capacitación, recuperar la capacitación. Y en el caso de la educación superior, es un tema muy interesante, que tiene que ver con el acceso, ¿no? Ahí quizás me voy a detener un poco, porque ese es uno de los temas que está ahí en el debate, en la coyuntura electoral. Y vemos que hay varias propuestas, ¿no? Muchas de ellas demagógicas. Por un lado, ciertos candidatos hablan de eliminar el organismo regulador. Entonces, en la práctica es volver al libre albedrío, el organismo rector de la política pública, en realidad, ¿no? El organismo rector de la política pública es la CENESID, con lo cual se elimina la política como tal de becas, educación superior, fortalecimiento del talento humano en general, investigación científica, innovación. Eso es lo único que se plantea. No se dice que la educación se regule sola, como buen anarco capitalista que es Guillermo Lasso. Sí, bueno, en realidad quizás él no conozca que también existe el Consejo de Educación Superior, que es el organismo como tal regulador, ¿no? Pero probablemente le está pensando justamente que mediante la eliminación de la CENESID se elimina la regulación en el sistema, ¿no? Pero sobre todo se elimina la política pública, entre otras cosas, que busca igualar oportunidades, etcétera, en el campo de la educación superior. Pero también tenemos otros candidatos que hablan de libre ingreso, ¿no? Y en este caso tenemos la propuesta de nuestro candidato Andrés Arauz, que habla de ampliar la cobertura del sistema de educación superior. Y eso es fundamental, porque el problema del acceso a la educación superior no se soluciona con la eliminación de un examen. Aquí me gusta, ahora en estas últimas intervenciones he estado tomando como propio un ejemplo de un compañero que mencionaba que si tú tienes un bus de 50 personas y tienes 100 personas que quieren entrar a ese bus, no vas a poder solucionar el problema del acceso a ese bus eliminando las puertas del bus. No vas a solucionarlo ni siquiera eliminando las ventanas. En realidad lo que necesitas es implementar otro bus para que realmente todas las personas puedan, en este caso, haciendo esta analogía con el bus, subir antes. En el campo de la educación superior es similar. Si se elimina el examen, como muchos plantean, lo que vamos a hacer es volver a la época en la cual se rifaban los cupos, porque era así. O sea, tú estás en Guayaquil, debes recordar qué sucedía en Guayaquil. Se sorteaban literalmente los cupos para acceder a la universidad, ¿no? Por otro lado, el mejor ejemplo de lo que harían es lo que pasa ahorita con las vacunas. Esa migaja de 8.000 vacunas que se las reparten entre los palanqueados. Así pasaba con los cupos en la universidad pública, era para los palanqueados. Exactamente, porque en el sistema de educación superior tienes una capacidad, tienes un número de aulas, tienes un número de profesores. Durante este periodo se los ha precarizado los profesores, pero aún así ya hay un límite. O sea, realmente tienes una capacidad
en el sistema, por lo tanto vas a seguir teniendo esa capacidad, elimines o no elimines el examen. Entonces van a existir unos cupos. ¿Cómo se distribuyen los cupos? Es la gran pregunta. Entonces vas a volver al palanqueo, al sorteo de cupos, o volverás a sistemas muy excluyentes como existían antes, porque no es que en el Ecuador no existía un sistema de admisión, Juan Carlos, existía, siempre ha existido. Nosotros siempre teníamos este dato de que antes del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, 9 de cada 10 universidades implementaban algún sistema de admisión, muchos de ellos reforzando las desigualdades que existían en el bachillerato, evaluando conocimientos. Claro, como el preuniversitario, el famoso preuniversitario en las universidades privadas, ¿sí? Por ejemplo. Famoso preuniversitario. Entonces, justamente lo que se buscó es implementar un mecanismo que iguale oportunidades para una capacidad instalada, al mismo tiempo que se ampliaba la cobertura, porque sí se amplió, como dije hace un momento, de 309.000 estudiantes. Entonces, lo que se debe hacer ahora, una vez que ya realizaste una depuración en el sistema, que tienes ya un sistema fortalecido de calidad, etcétera, es ampliar la cobertura. Tanto en el sistema, en las universidades y escuelas politécnicas, pero también retomar el proyecto de formación técnica y tecnológica, que cumple un rol esencial, ¿no? Esto tiene que ver con la pertinencia en el sistema de educación superior, porque va a favorecer, por un lado, va a favorecer una rápida inserción de los graduados en el mercado laboral. Esto es muy importante que lo conozcan las personas. Si es que tienen demasiadas personas, un exceso de personas en un campo de conocimiento, esto les afecta a los individuos, porque luego van a tener problemas para conseguir un empleo, o si lo consiguen, van a tener muchísimos problemas para negociar su salario, porque si hay 10 o 20 personas más en la fila para un mismo tipo de trabajo, el empleador en este caso tiene todo el poder de negociación para establecer la remuneración que quiere. Entonces, realmente se necesita favorecer una educación más pertinente, ¿no? Y que al mismo tiempo que solucione el problema individual, fortalece los salarios, fortalece la inserción en el empleo, al mismo tiempo fortalezca la transformación productiva. Y eso es lo que hace la formación técnica y tecnológica. Y la pertinencia se conecta al Plan Nacional de Desarrollo, como pasa en una democracia y un país que quiere salir del tercer mundo como estamos nosotros, ¿no, verdad? Sí, la formación, bueno, la pertinencia en este caso, desde nuestro punto de vista, es, por un lado, fortalecer la transformación productiva y también garantizar derechos. Entonces, la educación, cuando es pertinente, está enfocada en estos dos grandes ejes, ¿no? Entonces, en el caso de la formación técnica y tecnológica, lo que se busca es que sea una educación que fomente un fortalecimiento del aparato productivo, un aumento de la productividad de las empresas, e insisto, que favorezca una rápida inserción de los graduados en el mercado laboral. Necesitamos elevar la productividad del país. Por ahí pasa el cambio tecnológico. Realmente el cambio tecnológico, en palabras simples, es elevar la productividad como nación, ¿no? Se necesita a partir de ello también generar desarrollo tecnológico, adopción de nuevas tecnologías, y para ello se requiere talento humano capacitado, fortalecido para aquello. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas se debe ampliar la cobertura, también con pertinencia, ¿no? Ello implica, entre otras cosas, también fortalecer las ciencias, las ingenierías, ¿no? Las ciencias fundamentales para el desarrollo de la investigación básica. Es muy importante porque el neoliberalismo relega la educación, la investigación básica. Solo piensa en la innovación, en la investigación aplicada, ¿no? En la que es directamente articulada a los productos, ¿no? Directamente articulada a los procesos, pero deja de lado la investigación básica, que es la que realmente permite los cambios estructurales. Sin investigación básica probablemente no hubiese surgido los microconductores y demás, o las mismas tecnologías de la información y la comunicación. Pero el punto es que en Ecuador, eso es lo que nosotros creemos, es que es importante fomentar el fortalecimiento de la ciencia, de las ingenierías, pero también de las artes. Es muy importante el fortalecimiento de las artes, de las humanidades, también el fortalecimiento de la salud y la educación, porque si es pertinente también debe garantizar derechos. Entonces, por supuesto. Una educación pertinente va en esa línea, y también evidentemente se debe fortalecer los ambientes virtuales de aprendizaje tan importantes en esta coyuntura, en esta época. Pero si tenemos, por ejemplo... lo que yo hacía la reflexión de la pertinencia es alrededor de que se conecte un plan de desarrollo para que los jóvenes se formen en lo que la sociedad necesita para desarrollarse, porque si se lo deja al mercado, el mercado lo que va a buscar es que se formen más personas, por ejemplo, en marketing o en vendedores de sus productos, y todos los jóvenes pasen a trabajar en el mercado vendiendo cosas y no creando cosas, por ejemplo, ya para poder nosotros romper muchas
digamos, frenos del desarrollo al ser un país que nos ha mantenido nuestras élites como primarios exportadores y no creamos ciencia y tecnología y no podemos calificar nuestros productos para venderlos y ser más competitivos en el mercado internacional, y por eso se conecta el plan de desarrollo, y la idea es que con una planificación central, como antes había contemplada, y que se conectaba con la política de la educación, en cómo se tenía que invertir en lo que realmente necesita el país para poder salir adelante. Hay una reflexión muy bonita esta que recordaba mientras te escuchaba Julio Anguita, una de sus últimas entrevistas que dio antes de fallecer. Hacía una reflexión súper chévere sobre la diferencia entre trabajo y empleo en relación a la educación y la pertinencia. Sí, ¿no? Lo que tú mencionas es fundamental, ¿no? La pertinencia es que la educación esté articulada a los grandes objetivos del país, ¿no? Por eso decía transformar la matriz productiva, bueno, generar este desarrollo tecnológico, avanzar hacia la generación de conocimientos y también garantizar derechos, ¿no? Ahora, ahí debe quedar claro es que cada persona elige su propia carrera, o sea, eso no puede quedar en tela de duda. Cada persona elige su carrera. Sin duda. No obstante, sí se debe incentivar desde el sistema, se debe transparentar la información, porque lo que tú decías es fundamental, ¿no? Se fomenta el marketing, se fomenta la administración de empresas, etcétera, por varios motivos, ¿no? Primero, porque es una carrera de bajo costo de instalación. Son carreras que necesitas un aula, que necesitas un pizarrón y el talento humano y punto, ¿no? Y tiene un alto beneficio lucrativo. Entonces, cuando prima la mercantilización de la educación no está pensada en el individuo ni en la sociedad, no, está pensada en aumentar el margen de rentabilidad de los dueños de la universidad. Entonces, en ese momento se termina afectando a las propias personas, y eso es lo que no se dice. Al mismo tiempo te montan todas unas campañas de marketing que te van induciendo, ¿no? Estas son las carreras del futuro, cuando no es verdad. Son carreras que el día de mañana van a fomentar que ingreses a un mercado laboral precarizado, donde no tengas posibilidades reales de acceso al mercado laboral, insisto, donde no tengas real poder de negociación individual para el establecimiento de tus remuneraciones, y por ende vas a ganar menos de lo que aportas con tu trabajo. Uh-huh. Entonces, todo eso no se explica. Entonces, tiene que transparentarse eso. Eso se tiene que discutir con seriedad para que las personas realmente puedan tomar una decisión bien informada, y se tienen que, en beneficio del país, generar incentivos para favorecer la matrícula en aquellas carreras que también le van a beneficiar al individuo, al mismo tiempo que se fortalece el desarrollo del país. Como por poner un ejemplo, Andrés Arauz permanentemente está hablando de que en su gobierno se va a implementar el ecoturismo, el turismo comunitario, el turismo en toda la hermosa naturaleza que tiene nuestro país, que es uno de los más biodiversos del mundo, pero para eso se necesita gente profesional que trabaje alrededor de eso. Por ejemplo, en la conservación del medio ambiente se necesita fortalecer esas ciencias, las de la conservación, los biólogos. Entonces muchos hoy quizás no estudian eso porque no hay un campo laboral, pero el momento que vamos a recuperar la protección de nuestros parques naturales, por ejemplo, se necesita pues gente calificada. A propósito que este gobierno despidió a la mayoría de guardaparques, pero cuando seamos gobierno vamos a necesitar muchos más. Pero eso voy, ¿no? Crear esos mercados y que contribuyan al desarrollo integral del país. Uh-huh. Efectivamente, tienes que fortalecer el talento humano e incentivar estas áreas que son fundamentales. No es fortuito, por ejemplo, tú hablabas del tema de la conservación, y no es fortuito que tengamos o que se haya creado la Universidad Iquian. O sea, la Universidad Iquian respondía justamente a esa necesidad de transitar también hacia otro modelo productivo que esté en armonía con la naturaleza, tal como lo establece la Constitución, ¿no? Y por eso justamente se creó Iquian, entre otras cosas, respondía a ese proyecto. Uh-huh. Porque cuando hablamos también del desarrollo, del modelo productivo, también debemos tener en cuenta que hoy en día no puede existir un modelo productivo que no piense también en la naturaleza, no piense en el bienestar de las futuras generaciones, ¿ya? No solo el bienestar de las actuales, sino también el bienestar de las futuras generaciones y de la naturaleza en sí mismo. No podemos seguir destruyendo aquello que tiene valor en sí mismo, como lo es la vida. Entonces, lo que tú mencionas es extremadamente importante, y se debe favorecer la formación en esas áreas, favorecer la investigación básica, en el conocimiento derivado de la naturaleza, ¿no? Fortalecer la biotecnología, por ejemplo. Entonces, eso es un eje fundamental, la pertinencia. ¿Qué otras propuestas se están planteando desde el binomio de la esperanza? Es fundamental recuperar la política de becas, es sumamente importante. La política de becas, tanto nacionales como internacionales. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se creó el programa de becas nacionales Eloy Alfaro. Qué programa tan bonito que existía, la verdad. Pero por supuesto, por eso se democratizó realmente el acceso a la educación.
Explícalo, yo creo que eso es muy importante que lo explique Ernesto, en qué consistió la beca Eloy Alfaro y por qué es tan importante estos momentos de crisis en que regresen, para que los que dejaron de estudiar regresen a la universidad. Tú lo has mencionado sumamente bien, o sea, el parte también del reingreso de los estudiantes que desertaron durante la pandemia pasa por la recuperación del programa de becas nacionales de Eloy Alfaro. ¿Qué fomentaba este programa? ¿Cuál era su política esencial? Y era que aquellos estudiantes de los sectores más vulnerables del país, y específicamente o principalmente aquellos que provenían de familias que recibían el bono de desarrollo humano, tenían una remuneración básica unificada, una vez evidentemente que ingresen al sistema de educación superior, para que una remuneración básica unificada mensual, para que justamente no exista esta disyuntiva entre trabajar o estudiar, porque justamente en estos sectores los bachilleres generalmente se enfrentan con esta disyuntiva, porque tienen que aportar también con los ingresos para su hogar, ¿no? Entonces tienen que decidir si trabajar o estudiar, o inclusive era importante este rubro, porque para ellos la gratuidad no es suficiente, ¿no? Existen otros rubros complementarios, el propio transporte, la propia compra de los materiales de estudio, etcétera, la alimentación en la propia universidad. Entonces, este rubro era fundamental justamente para complementar la gratuidad en aquellos sectores más vulnerables de nuestro país, para, como tú decías, democratizar realmente el acceso a la educación superior, para que nadie desista de entrar a la universidad por razones económicas. Entonces, ello se fomentaba, se consiguió a través del programa de becas nacionales de Eloy Alfaro para miles y miles de jóvenes, miles y miles de becas que se entregaron, y ahora se lo debe fortalecer. Y en este momento, como tú bien mencionaste, cumple un rol adicional, que es fomentar el reingreso de aquellos que desertaron durante la pandemia. Y las becas internacionales, por supuesto, las becas de posgrado en general, yo creo, esta es una opinión personal, pero está también en el plan de gobierno si lo revisamos, y es también la importancia de fortalecer el programa de becas de posgrado en el país. Estamos en otras condiciones. Te decía hace un momento, tenemos ya cerca del 90% de la planta docente con título de cuarto nivel en el país, ¿no? Muchos de ellos formados en las mejores universidades del mundo, con becas de las universidades, o becas... Son los frutos de la Revolución Ciudadana, cómo ya se sienten. Exactamente, insisto, tanto con becas de las propias universidades, pero las universidades pudieron dar becas porque recibieron más financiamiento, o también a través de las cerca de 20.000 becas que fueron entregadas durante el gobierno de la Revolución Ciudadana para estudios en las mejores universidades del mundo. Estas becas para el extranjero ayudaban también a cerrar nuestra brecha de conocimiento, la brecha que tenemos con los centros tecnológicos mundiales, justamente para acelerar nuestro desarrollo. Y regresan las becas de excelencia. Regresan las becas de excelencia. No teníamos las becas de excelencia, las de convocatoria abierta, pero la selección de estas universidades estaba pensada única para que sean incluidas únicamente las mejores universidades del mundo. Entonces, tuvimos ahí becarios, tenemos, ¿no?, algunos aún estudiando en MIT, en Harvard, en Cambridge, etcétera, ¿no?, y en las mejores universidades de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Entonces, el punto al cual quería llegar era que en este momento también estamos en condiciones de fortalecer también el posgrado nacional. Estamos en otras condiciones para favorecer el posgrado nacional. Se necesita un financiamiento para aquello, un programa desde el Estado para igualar también las oportunidades en el acceso a la formación de posgrado, y también la recuperación de las becas internacionales. Entonces, esto es muy, muy importante. O sea, si regresan en el programa de Andrés Arauz, sí están las becas internacionales de excelencia. Están las becas internacionales y ahí están todos los programas, ¿no? Qué bueno. De excelencia, convocatoria abierta, etcétera. Entonces, en el programa de gobierno, si lo revisamos, tenemos específicamente recuperar las becas, ¿no?, para formación en estudios en el extranjero y nacional, ¿no? También el fortalecimiento del posgrado en el Ecuador está en el plan de gobierno. Entonces, eso es extremadamente importante. Ahí sí, yo quisiera hacer un punto para cuando seamos gobierno. Hay que trabajar en bajar los precios de algunas maestrías, porque hay una oferta que ha crecido de la Universidad Nacional, pero hay unas maestrías que realmente son impagables, que cuestan 15, 16 mil dólares en el Ecuador, y más barato salirse a estudiar afuera. Entonces, ahí es cuando la política pública tiene que entrar a regular algunos precios que yo creo que son desproporcionales, inaccesibles para la economía de muchos profesionales en el Ecuador.
Totalmente de acuerdo, es un tema que se debe abordar. Como tú bien mencionas, existen programas de posgrado que inclusive tomando en cuenta la manutención y la matrícula en el extranjero siguen siendo más baratos que el valor de la matrícula en el Ecuador, ¿no? Entonces sí, realmente se tiene que revisar. No ha existido ahí una política clara para transparentar los cobros de las matrículas, ¿no? Se tiene que revisar aquello. Y avanzando en las propuestas, porque creo que ahí se nos queda un tema que es sumamente importante, y es el tema del Internet, porque si en este momento les decía que en el Ecuador existen tantas desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y ello va en detrimento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, tenemos que buscar mecanismos para reducir esas desigualdades. Entonces, algo que ha planteado nuestro candidato es que se van a entregar 3 gigabytes a 1.1 millón de estudiantes y profesores. Además que se entregarán becas de conectividad, se recuperarán los infocentros, y lo más importante, así como la política estructural, es que el Internet será un derecho humano, ¿no? Eso es increíble. Un tema clave, es como el centro de la reforma en el ámbito del acceso a las tecnologías, y creo que en esta coyuntura sobre todo es esencial. No es una propuesta menor, es una propuesta estructural, y que también ayudará a fomentar el reingreso de aquellos estudiantes que desertaron, por ejemplo, por no haber tenido acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Que no solo pasa por ahí, ¿no? Pero la brecha digital no es solo tener el acceso, ¿no? Sino también hay como la formación para poder entender estos mecanismos. Pero no es una parte muy importante el tener acceso, tener becas de conectividad, para equipamiento tecnológico, para acceso al servicio de Internet, etcétera. Entonces, este es un eje muy, muy importante de la propuesta. Y Ernesto, de verdad que he disfrutado muchísimo, y espero que quienes vean esta entrevista también la disfruten como la he disfrutado yo. Y para finalizar, un mensaje para los jóvenes, Ernesto, para que reflexionen su voto y voten por la opción de la esperanza, la opción de la educación, que es la lista 1 de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Creo que este 7 de febrero debemos tomar en cuenta que están en juego 2 modelos claramente definidos en el ámbito económico y también en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, que es a lo que nos hemos estado refiriendo durante esta entrevista, es importante tomar en cuenta que en la educación tenemos un modelo que favorece la mercantilización, la privatización de la educación superior. Insisto, la privatización de la educación superior no es quitar la gratuidad, es desfinanciar a la educación en general pública. Esto privatiza la educación en general. La afectación de la calidad al sistema público favorece la privatización de la educación. Entonces es un modelo claramente definido, que lo hemos tenido durante el periodo de Moreno, y que el periodo de Moreno no lo representa a sí mismo, sino representa un proyecto, que en este caso está claramente representado por la candidatura de Guillermo Lasso. Es así, Guillermo Lasso es la continuidad de un proyecto económico y político en el Ecuador, y en el ámbito educativo representa este intento de privatizar la educación en todos sus niveles. Y por otro lado tenemos una propuesta que ya la vivimos, que ya la conocemos, a través de la cual se fomentó que la educación en realidad sea un derecho para todo el ciclo de vida, desde la educación inicial hasta la educación superior, que sea de calidad para que realmente sea transformadora. Ese es el tipo de educación que necesitamos, y eso es lo que debemos tomar en cuenta para ejercer nuestro derecho al voto. Entonces los jóvenes y toda la ciudadanía en general, porque esto no es solo los jóvenes, son los padres de familia, toda la ciudadanía. El futuro, como les decía, la recuperación del futuro pasa por la transformación de la educación superior, por volver a poner en el centro la transformación de la educación. Entonces, al momento de ejercer nuestro derecho al voto, debemos tener en cuenta aquello y tomar esta opción, porque realmente es la que necesita nuestro país para avanzar a ese cambio estructural, avanzar en ese desarrollo, en ese buen vivir. Eso es lo que realmente necesitamos como país, y por ende debemos tomarlo en cuenta, no caer o no vernos tentados por propuestas demagógicas, por personas que están engañando a los jóvenes, que están utilizando la coyuntura para inducir mentiras sociales para que las personas no estén realmente bien informadas respecto a su derecho a voto. Pero al punto fundamental, 2 modelos. El uno que fomenta la mercantilización, y el otro que fomenta una educación pública de calidad, intercultural y pertinente como derecho para todas
y para todos como eje de la transformación estructural de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Ernesto. Nos vemos hasta una próxima aquí en La Colmena. Amigos, amigas, esto fue Panal Político. Y ya saben, a reflexionar el voto. Estas son unas elecciones donde elegimos entre vida o muerte, entre buen vivir o barbarie. De verdad son las elecciones más importantes de que retornamos a la democracia en este país. Así que a reflexionar bien el voto, a votar por la esperanza. Lista 1, Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Venceremos, compas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Ernesto. Liberal y aquí estamos.